María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María, María es de Puig. Este programa fue presentado por Galletas María Puig. RCR presentó Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado número 18804. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR le informa que en este momento pasamos de horario supervisado a horario todo público. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigas, amigos de Radio Caracas, lo mejor este jueves, 1 de noviembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrad. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo, hoy día de Todos los Santos. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Sin duda alguna, ayer la muerte de Teodoro Pekov generó toda clase de reacciones en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Se fue a los 86 años de edad, economista, político, fue ministro, exguerrillero, fundador del diario Tal Cual, se mantuvo fiel a sus principios. Recordábamos en horas de la tarde que de él, dijo el expresidente español Felipe González, fue un defensor de la libertad. Al momento de recibir, por cierto, en 2015 el premio Ortega y Gasset en su nombre, no pudo hacerlo el propio Teodoro Pekov porque, saben ustedes, tenía prohibición de salida del país. Íntegro y honesto, así lo definieron ayer en redes sociales. Se fue sin ver el cambio en Venezuela. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos, testigos de excepción de lo ocurrido, de la historia de nuestro país. El secretario general de la OEA, como lo destaca el diario El Nacional, aseguró Teodoro Pekov, un defensor de valores democráticos. Deja a Venezuela y a la región sin un referente obligado sobre compromiso social y coherencia política. Su lucha por la libertad de expresión nunca será olvidada, señaló el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Y sin duda alguna, bueno, la reacción del gobierno también generó reacciones, es decir, toda clase de opiniones. Decía José Miguel Vivanco en su cuenta en Twitter, director de Human Rights Watch, la dictadura de Venezuela dice que lamenta el fallecimiento de Teodoro Pekov, el mismo régimen que lo multó y persiguió penalmente, le prohibió salir del país y censuró a su medio de comunicación. Decía él, qué cinismo. Efectivamente, nada que agregar a ese comentario. También destaca el diario El Nacional la preocupación de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en nuestro país. Ayer hubo reunión, como comentamos con ustedes, del Grupo de Lima en Bogotá. Nunca vivimos una crisis migratoria como la venezolana. Estas son declaraciones del canciller colombiano. Representantes del Grupo de Lima se reunieron en Bogotá, tomaron algunas decisiones sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Dijo el canciller que el compromiso de su gobierno es luchar para que en Venezuela se restablezca la libertad y que el pueblo salga
de esa dictadura en la que está sumergido. Se acordó que en Colombia tendrán validez los títulos universitarios de venezolanos que no hayan sido apostillados previamente y se facilitará la permanencia y tránsito de ciudadanos con pasaportes y documentos caducados. El Banco Interamericano de Desarrollo anunció la creación de un fondo especial por $1 millardo para atender la crisis humanitaria. Imagínense las dimensiones de lo que está ocurriendo en nuestro país y la crisis que le ha tocado a la región gestionar. Otra cosa sería si se iniciara una transición, evidentemente, la democracia en Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos considera, la actual administración una amenaza. El gobierno de Venezuela representa una clara amenaza, esto lo dice el Nacional, a la estabilidad regional, y su colapso podría arrastrar aliados clave en América Latina, advirtió el secretario adjunto para asuntos relacionados con financiamiento del terrorismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Marshall Billingsley. Es información que destaca el diario El Nacional. También, y a propósito del telón de fondo, el gobierno entrega a Cuba, atención, 100.000 barriles diarios de combustible, sacrifica demanda nacional. Esto lo hemos comentado con ustedes, es decir, a uno aquí le sobran las palabras para calificar una decisión política de esta naturaleza. Deciden meterle la mano en los bolsillos a los venezolanos mientras regalan petróleo a Cuba. Esto no lo entiende nadie. El dirigente sindical Iván Freites denunció que el producto sale de los muelles del complejo refinador Paraguaná hacia la isla, mientras que en el país hay un déficit de suministro de entre 50.000 y 70.000 barriles diarios de gasolina. De hecho, las colas permanentes en el interior son noticia a diario. Y al telón de fondo de la crisis tenemos que sumar lo que está ocurriendo con los alimentos en Venezuela y concretamente con la carne. Sus representantes, los representantes de los productores se han pronunciado en las últimas horas. Nos acompaña Armando Chacín, él es presidente de FENA, la Federación Nacional de Ganaderos. Como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, por supuesto, y darle las gracias por escuchar a los productores agropecuarios de Venezuela. Sí, me parece que se cayó la llamada o no tenemos comunicación. Ya me dirá mi equipo internamente. Pero yo no lo escucho, chicos. Muy buenos días, señor Chacín. Buenos días, por supuesto. Darle las gracias por escuchar a los productores agropecuarios de Venezuela. Creo que tenemos un problema un poco de comunicación, como es normal últimamente en Venezuela. Así es producto, y siempre lo comentamos, señor Chacín, del colapso de los servicios públicos, que no tiene razón de ser, por cierto, en un país donde han ingresado o se han manejado más de $1 millón de millones de dólares en los últimos 20 años. Ahora, quisiera conocer un poco la radiografía de lo que está ocurriendo con el sector que usted representa. Hay dos informaciones en las últimas horas, en los últimos días. Una tiene que ver con la prohibición de Venezuela de importar carne y alimentos desde Colombia, en teoría por el problema de la fiebre aftosa, y otro tiene que ver con el robo del ganado interno en nuestro país, que ustedes han denunciado, producto de decisiones de gobernaciones como la de Barinas y otras. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, lo primero es decir básicamente que me imagino que es un protocolo de seguridad sanitaria que quiere hacer el gobernador, el ministro de Agricultura y Tierra, porque la frontera es totalmente permeable. Solamente hay control sobre los puntos que hay. Te puedo decir, persiste el contrabando de extracción, totalmente no se para, y es básicamente llevar no solamente gasolina, sino animales por la frontera, por diferentes puntos, y trochas que normalmente se conocen, pero que no tienen custodia de ningún componente de las Fuerzas Armadas del Estado. Y por otra parte, es poco probable que venga ganado o vengan algunos subproductos del ganado desde Colombia, debido a que la carne más económica que hay en Latinoamérica es la venezolana. Nosotros estamos en 50 bolívares el ganado en pie. Es lo que quieren, persisten básicamente en una gaceta y que quieren pagar algunos gobernadores, que se deje la otra pregunta. Y por supuesto, en Colombia está a $1.40. Entonces, nadie va a traer animales desde Colombia para venderlos a un precio de una gaceta a 50 centavos. Prácticamente es inviable económicamente y la balanza, por supuesto, no está a nuestro favor allí. Así que es poco probable que nosotros podamos traer animales desde Colombia para satisfacer las necesidades del venezolano y sus productos cárnicos para satisfacer las necesidades
también del consumidor de aquí del país. Y con entonces, en su opinión, señor Chacín, sí, ¿qué sentido tiene esta decisión del Ejecutivo venezolano? Bueno, yo por eso empecé, me imagino que es parte de un protocolo, o sea, es prácticamente un saludo a la bandera, no tiene ninguna visión. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos más de 1.200 kilómetros de frontera con el vecino país, y que de alguna forma, si acaso se podrá custodiar, son solamente los puntos en donde haya aduana o de control, pero básicamente la frontera con Colombia está totalmente desprotegida. De hecho, irregulares van y vienen y pasan la frontera, el contrabando va y viene y pasa la frontera, y ese es el día a día. Prácticamente todos los pueblos fronterizos viven del contrabando en la frontera. Algunas veces es hacia Colombia, algunas veces es hacia Venezuela, depende cómo esté la balanza. En estos momentos es negativa para nosotros, porque los precios de nuestros productos, por supuesto, están muy por debajo. Además que nosotros sí queremos sacar, por supuesto, vender ganado desde Venezuela a otros países, pero nosotros tenemos, básicamente éramos el único país en Latinoamérica que no estaba libre de fiebre aftosa. Hoy por hoy, bueno, damos gracias al gobierno de Brasil y a los privados de Brasil, que han hecho un convenio con el INSAI o con el gobierno nacional de Venezuela y con los privados de Venezuela, que somos nosotros los productores agropecuarios, para empezar seriamente un programa de vacunación contra la fiebre aftosa y de alguna manera tener nuestro país libre de fiebre aftosa. Lamentablemente Colombia tiene unos focos, fue desertificado, hoy en día es un país también que no está libre de la fiebre aftosa, y bueno, y de alguna manera nosotros queremos vender, después de saciar las necesidades de los venezolanos, para traer divisas. Tenemos la capacidad de poderlo hacer, hay territorio suficiente para poder producir los animales. De hecho lo hicimos, se desmontaron más de 4 millones de hectáreas por la palabra expropiación. En ese momento, cuando estábamos con 7,5 millones de hectáreas, producíamos alrededor del 97% de la carne que se necesitaba en el país. Hoy por hoy estuviéramos no solamente saciando las necesidades de Venezuela, sino que estuviéramos trayendo divisas que bastante falta le hacen al país si estuviéramos libres de fiebre aftosa. Ahora bien, nosotros hoy tenemos solamente el 40% de lo que necesita el país. No hay pollo y no hay cerdo, y por supuesto los anaqueles de los supermercados y las vitrinas de las carnicerías lucen vacías. Ahora, usted dice, nosotros lo queremos hacer, se refiere a la producción o impulsar a la producción nacional de carne y leche de nuestro país. Ahora, ¿esto es posible con esta política de controles, de amenazas, de invasiones a fincas, incluso de robo de ganado, como la que se practica en estados como Barinas, Guárico, Cojedes y Apure? Quisiera su comentario. Absolutamente inviable. Yo creo que mejor no canta un chino. Yo creo que seguir de alguna forma controlando, seguir de alguna manera persiguiendo a los que de alguna forma trabajan todos los días y se encargan de producir todos los días, trae como contraprestación que los anaqueles de los supermercados estén totalmente vacíos. Esa es la radiografía de la verdad del campo venezolano. Hoy por hoy nos mantenemos a dientes y uñas, no tenemos prácticamente con qué trabajar. En el país en donde hay la mayor cantidad de reservas de hidrocarburos, los tractores no prenden porque no tienen diésel o combustible para prender. Esa es la verdad. Eso es parte. Tenemos un rosario de cosas que podemos hacer, pero lamentablemente no hay quien nos oiga de alguna forma y nos conteste del otro lado. Luce hueco, básicamente. Esperemos que eso cambie, porque de alguna forma es condenar a hambre a un pueblo totalmente, ¿no? Y yo creo que nosotros debemos de ser responsables. Aquí están los productores agropecuarios esperando, bueno, una política adecuada para que nosotros podamos contribuir y producir alimentos para Venezuela. Ahora, con el tema de los gobernadores que de alguna forma quieren autofinanciar su gobierno con lo que producen algunos productores, y no solamente los de carne y eso, sino también que estamos hablando ya de los rubros de vegetal, o sea, tanto de maíz como arroz, que quieren cobrar o de alguna forma comprarle, a muchos casos aspiran hasta el 60%, es básicamente condenar a que aquí el venezolano no va a tener capacidad de tener proteína en lo absoluto, por lo menos en el caso de la carne, porque nosotros no vamos a poder jamás nunca sostener nuestras estructuras de costo con los precios que de alguna forma ellos están comprando. Pero peor aún, es que ellos se autofinancian porque esa carne pasa a los mercados normalmente
como debe ser, y el consumidor tampoco consigue la carne al precio que es. O sea, prácticamente eliminar una estructura o una cadena de comercialización de carne, que es lo que está haciendo, y el gobernador, por supuesto, se hace de un dinero que no es de él, que es el productor agropecuario, que necesita para poder de alguna forma seguir subsistiendo y manteniendo su unidad de producción. Entonces, nosotros vemos que eso es ilegal, es inconstitucional, estamos haciendo todo para que sea por la vía legal, pero de alguna manera nosotros no vamos a permitir ni vamos a financiar a los gobernadores, que de alguna manera tienen que ver a ver cómo buscan para solucionar los problemas al pueblo, pero sin meterle la mano en los bolsillos a los productores agropecuarios. Es decir, en la práctica, estos gobernadores de estados como Barinas, Guárico, Cojedes y Apure han decidido robar ganado. Básicamente robar el sustento y el fruto del trabajo de productores agropecuarios y sus trabajadores, condenar prácticamente al pueblo a morir sin proteína, porque la poca proteína, como te dije, que hay en Venezuela es la carne de res y solamente cubre el 40% de su necesidad. Entonces, todo el mundo dejaría de producir animales, nadie estaría interesado ni estimulado en producir animales, porque si no te da ni siquiera para poder satisfacer las estructuras de costo y poder pagar tus compromisos, de alguna forma no está claro eso. Ahora, nosotros no entendemos si el gobierno tiene más de 4 millones de hectáreas que expropió, ¿por qué no está arrimando ese material cárnico que debiera estar sacando en sus unidades de producción o en las unidades de producción, como en los gatos, que de alguna forma fueron expropiados visiblemente hasta por televisión, porque hicieron prácticamente una película de eso, porque hoy no están asomando, por ejemplo, como la Hacienda Bolívar en el sur del lago, porque hoy no están asomando los toros de la Hacienda Bolívar, que ellos expropiaron, que ahora le decían, creo que la bolivariana, el Hato Piñero, ese tipo de fincas y fondos que de alguna forma están en manos del gobierno nacional, porque hoy no están asomando su producción. Quieren carne, ellos tienen más tierra de la que tienen los privados, porque solamente tenemos alrededor de 3 millones de hectáreas los privados, y ellos tienen más de 4 millones y media de hectáreas que fueron expropiadas, y que de alguna forma no hacía falta tampoco hacerlo, porque Venezuela tiene más de 30 millones de hectáreas con vocación agrícola en el país, y lo que había era que dejar a los que estaban haciendo lo que sabían hacer, y por supuesto sanear algún tipo de territorio para seguir produciendo alimentos, no solamente para los venezolanos, sino para poder nosotros traer divisas, que bastante yo creo que hacen falta en el país. Ojalá las que pocas que hubieran en el país se dejaran de regalar, porque nosotros necesitamos en este momento una gran inversión para impulsar y estimular nuevamente el campo venezolano. Bueno, suponemos que la pregunta de nuestro invitado es retórica, porque cuando el gobierno habla de socializar los bienes de producción, jamás ha dicho que los va a hacer productivos. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado cuánto tendría que costar un kilo de carne para que, ustedes pudieran recuperar la inversión en este momento. Bueno, hay dos cosas muy importantes. Una respuesta, la parte social, pero te puedo decir claramente, la mayor parte de los componentes que nosotros estamos comprando para subsistir son de componentes importados. O sea, toda la mayoría de los insumos, excepto el combustible, que en las zonas productoras del país a veces pasan 2 y 3 días para poder tanquear un vehículo de trabajo, ¿no? Y eso básicamente es costoso, demasiado costoso. Tener 2 días a una persona sin producir, sin poder ir a su unidad de producción en una cola, es básicamente un 20% menos en la producción, mínimo, por ese lado, porque uno tiene que estar vigilando. Está bien que uno no vaya a echar hacha y no vaya de alguna forma a hacer algún tipo de trabajo que día a día se tiene que estar haciendo en la unidad de producción, pero tiene que estar uno allí supervisando como cualquier empresa en el país. Entonces, el precio debe ser un precio acorde con los estándares internacionales, porque Venezuela, si va a comprar leche o va a comprar carne fuera del país, lo va a comprar en los estándares internacionales. Pero entendemos, de alguna forma, que es casi inviable e imposible un ciudadano consumidor venezolano que pueda consumir carne a precios internacionales, porque sus sueldos y sus salarios se volvieron polvo cósmico. Eso totalmente lo entendemos como venezolanos. Entonces, es casi inviable, pero es imposible tampoco que nos vayan a pagar 50 bolívares por un kilo de carne, que te demoras tú 40 meses para poner un novillo o un toro en un matadero, y que te vengan a pagar 50 bolívares. Mire, 50 bolívares aquí en Venezuela no cuesta un kilo ni siquiera de agua si lo metes en un botellón. Básicamente es un regalo que se está haciendo,
y que va sobre expensa de la ruina de un sector económico. Y yo creo que lo que se tiene que prevalecer, y ahí están los números, si tú estás hablando de que solamente tenemos 6 kilos per cápita y que anteriormente teníamos 24 kilos per cápita, se está hablando que se viene desmontando una estructura de producción que lamentablemente está pasando ante la mirada del Estado venezolano, y que de alguna forma debe ampararse, y nosotros estamos tratando aquí de resguardarlo. No es el mejor negocio en Venezuela en este momento, pero es lo único que saben hacer los productores agropecuarios. Es para lo que nosotros estamos capacitados, es un trabajo de generaciones, no es un trabajo de que yo hoy quiero ser productor agropecuario y me meto como productor agropecuario, sino que es básicamente en nuestro nivel de vida, nuestra parte, nuestra contribución, y lo que sabemos hacer y queremos dejar a las futuras generaciones. Contestó la pregunta en una declaración anterior. Usted calculaba el kilo de carne a $1. Eso provocó la reacción de Nicolás Maduro. Dijo que bueno, eso era una irresponsabilidad. Hoy día, ¿cuánto cuesta producir un kilo de carne? Porque yo creo que los oyentes que nos sintonizan a esta hora están absolutamente claros. Incluso el gobierno, aunque lo niegue, es decir, nadie puede producir a pérdida, porque si no, regalaríamos el petróleo. Ya lo hacemos en buena medida Cuba, pero eso es a pérdida, justamente, y por eso Venezuela está como está. ¿Cuánto debería costar un kilo de carne para que, la actividad de ustedes sea productiva? Siempre, estadísticamente, básicamente debe ser pagado, y yo creo que no es ninguna, yo lo vuelvo a repetir, porque creo que no transgredo ninguna ley. Al fin y al cabo se utiliza, porque el barril de petróleo viene basado en dólares. No he visto otra moneda que lo marque, y lamentablemente la moneda que marca aquí, porque no se ha podido construir otro sistema, ni se ha podido de alguna forma desmontar el que hay, digámoslo de esa manera, nuestras estructuras de costos están ligadas con el factor del dólar, y eso es una visión totalmente estratégicamente clara, y que es matemática. Nosotros estamos muy por debajo de lo que quiere en las gacetas oficiales, de lo que se quiere satisfacer. Sin embargo, entendemos y hemos contribuido y estamos arrimando animales a eso. Ahora, nosotros queremos dejar muy claro, nosotros vendemos animales a puerta de corral, nosotros no vendemos animales en las carnicerías. Lo que es que, por supuesto, algunos gobernadores han visto su gran negocio, apartando totalmente el guiado, o sea, no le dan guiado a ninguno de los distribuidores de las cadenas normales. No hay, te puedo decir básicamente, Barina, por ejemplo, es tan bueno el negocio que Barina no te da una guía si no la autoriza el gobierno regional, pero peor aún, tienen una capacidad de matanza de 5,000 animales al mes, y tiene una capacidad de poner en el mercado de más de 20,000 reses al mes. Y prefiero tenerlas allí retenidas y pasando necesidades a Caracas, y así lo mismo está Guárico, y lo mismo está ya Apure, y lo mismo está Cogede. Básicamente prefieren dejar que el centro del país, incluyendo a Caracas, no tenga carne, porque ellos quieren tener allí siempre su gran negocio, y ahora lo que quieren es tratar de negociar. Yo te voy a dejar sacar el 70 porque no puedo matar todos los toros, pero siempre me tienes que dejar a mí el 30 o el 60. Pero, señor Chacín, perdón que lo interrumpa, ¿no ha contestado usted cuánto tiene que costar un kilo de carne? Te dije alrededor de $1, eso es $1, sigue siendo $1. Eso es matemático, claro, okay. Eso es matemático, eso no funciona. O sea, es el sistema matemático que de alguna forma se mantiene, porque es menos de lo que está cobrando. Mira, en Brasil se cobra 1.28, sí, pero el toro en Brasil, y ponerlo aquí, ¿cuánto cuesta? O sea, es lo mínimo que se puede expresar. Todavía es la carne más económica de Latinoamérica, poniéndola al precio que te estoy diciendo. Y lamentablemente, el Estado venezolano no nos acepta las estructuras de costo, y las podemos estudiar matemáticamente, es más, las podemos hacer hasta públicamente. Podemos hacer un deporte público con los carniceros, y cada uno va a tener, por supuesto, el precio hasta que llegue al final al consumidor. Lo más caro que existe en cada uno de los países es lo que no se produce. Si tú no produces carne, por supuesto vas a tener que ir a buscar a cualquier país y traerla, y el transporte no es nada económico. Entonces, de alguna forma nosotros lo que estamos haciendo es un llamado de alerta. Básicamente estamos diciendo no queremos que desaparezca la producción de carne y de leche en el país,
pero lamentablemente, bueno, nos están llevando a la ruina con medidas y decisiones de algunos gobernadores que pareciera que lucieran prácticamente federados, como decir que cada uno toma una decisión diferente a lo que tiene que tomar básicamente el gobierno nacional, pues no se ven sumisos ante una decisión del Ministerio de Agricultura y Tierra, ante una decisión del mismo ministro de Seguridad y Defensa, que de alguna forma envió y dijo que cesara eso, que eso era ilegal y que se debía de dejar de hacer, y bueno, se sigue haciendo. Aquí no hay nadie que pare a los gobernadores, que de alguna forma lo que quieren es saquear lo poco o lo mucho que hay en sus estados. Bien, clarísimo el planteamiento. Armando Chacín, gracias por atendernos, acompañarnos, presidente de FENAGA. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Saludamos en la línea telefónica a la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. A propósito del tema que nos ocupa, el sector alimentos de nuestro país, nuestra invitada dijo hace algunos días que solo quedan 50.000 negocios de venta de alimentos en Venezuela. Quisiera iniciar conversación a partir de este tema. ¿La escuchamos? Sí, bueno, en realidad con todas las regulaciones, todas las restricciones, recordemos que ya no se da el caso, pero llega un momento en que en Venezuela solamente aquellos establecimientos autorizados y vigilados por el gobierno podían expender alimentos con precios regulados. Entonces, por supuesto, muchos, y por supuesto, al no llegarles estos alimentos a la mayoría de los pequeños y medianos establecimientos, muchos de ellos cerraron. Más de la mitad de los comercios de expendio de alimentos que habían en el país, ante toda esta situación, todo el acoso, toda la escasez de productos y sobre todo porque su mercado natural, el que tenían alrededor de sus negocios, el que cuando hablamos de esto hablamos es de la bodega, del abastico que quedaba en algún sector popular, ya su mercado natural dejó de tener la posibilidad de comprar allí lo que realmente necesitaba y por supuesto estos negocios se vieron en la necesidad de cerrar. Eso se sigue repitiendo, eso cada vez vemos más abastos, más
sobre todo, como te digo, el pequeño y el mediano, es al que le resulta más cuesta arriba mantenerse abierto ante la difícil tarea que hoy en día significa acceder a la compra de alimentos de primera necesidad. Hay realmente mafias funcionando allí en ese sentido y por supuesto no todo el mundo tiene la capacidad de acceder a estas ni tampoco de poder conseguir un código o una autorización para que le llegue de manera legal los alimentos hasta su negocio. Ahora, en esta declaración a la que hacemos referencia, decía nuestra invitada que en un momento determinado llegó a haber 120.000 comercios de venta de alimentos, hoy día hay 50.000. ¿A qué responde esta situación? Bueno, como te decía, el cierre que muchos de ellos se han visto obligados a realizar por todo lo que hemos vivido en los últimos años. Sobre todo afectó mucho en un momento determinado el tema de la distribución de alimentos regulados. Recordemos que cuando escuchábamos la frase llegó la harina, llegaba a ciertos y determinados establecimientos, no llegaba a todos, no llegaban a los pequeños, no llegaban a los medianos, llegaba solamente a unos pocos. Estos productos regulados, por decirlo de alguna manera, no tuvieron no tuvieron acceso muchos comerciantes, y al verse en esta situación de no tener esos productos y además tener el acoso y persecución de muchos inspectores, pues se vieron en la necesidad de cerrar. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, modifico la pregunta. ¿Esta situación responde a una política del Estado? ¿Cuál es su opinión? Es decir, ¿qué sentido tiene? Evidentemente, cuando escuchamos a un ministro, quedarse con sorpresa frente a la política de un gobierno como China de promover el sector privado en su país, evidentemente entendemos lo que está ocurriendo en Venezuela y cómo hemos llegado aquí, pero yo quisiera su opinión en lo personal, si esta destrucción permanente, continua del sector que usted representa, incluso el que se dedica a la venta de alimentos, responde a una política del Ejecutivo Nacional. La escuchamos. Uno quisiera pensar que no, porque uno sigue siendo ingenuo, uno sigue pensando, es difícil pensar que alguien pueda tener una necesidad de destrucción como la que ha habido, de devastación, como en algún momento lo dije, del sector productivo nacional. En estos días hablaba con un dirigente de la zona de Sabana Grande y me decía cómo en este año habían cerrado cerca de 400 comercios solo allí en Sabana Grande. Cuando tú ves esa situación, cuando tú ves ese terrible problema que hemos tenido que enfrentar todos los diferentes empresarios de cualquier escala, de cualquier tamaño, de cualquier región en Venezuela, extorsiones, persecuciones, encarcelamiento, tú dices, de verdad pareciera haber una política orientada a que no existe un sector privado que es el verdadero promotor de crecimiento, de bienestar en cualquier país, sino por el contrario, que todo pasara a control del gobierno, que todo funcionara según como el gobierno quiere, y eso no hace que ningún país evolucione. Vemos el caso de la Unión Soviética, vemos el caso de Cuba, donde muchos lo que fue el comercio en general y sobre todo la producción en general se fue a manos del Estado y terminó siendo un gran fracaso y la gente muriendo de hambre. Ese modelo se ve de nuevo aquí en Venezuela, pareciera estarse repitiendo aquí en Venezuela y cada vez es más complicado para los venezolanos, no solamente el empresario mantener su Santa María abierta, que lo hace dejando claro aquí que el trabajador hoy en día contribuye mucho a ese esfuerzo que se está haciendo para tratar de mantenernos abiertos. El trabajador de cualquier empresa hoy en día siente la empresa como suya, porque realmente lo es, como propia, y hacen los mejores esfuerzos para entre todos tratar de sacar el barco adelante. Pero queremos todavía pensar que no es esa la intención verdadera del gobierno, que los hechos demuestran lo contrario. Ahora, ¿qué ha pasado con las medidas en el marco de lo que el gobierno denominó el plan de recuperación económica, que en la práctica ha sido todo lo contrario? Hace algunos días se nos dijo que
ellos iban a subastar 2.000 millones de euros, así como lo escuchan, para el sector privado de nuestro país o en general para los ciudadanos en Venezuela a través del sistema de subastas DICON. Lo que sabemos es que han pagado recientemente $1.000 millones a tenedores de bonos de PDVSA. ¿Qué puede comentarnos sobre esto? ¿Qué ha ocurrido con estas medidas y concretamente con esto del acceso a divisas en Venezuela? La escuchamos. Veamos lo que publica la página del Banco Central de Venezuela, veamos los resultados de las diferentes subastas que se han venido realizando. Los montos que ahí se subastan no son ni remotamente los que el gobierno ha venido a anunciar, ni los que generalmente ofrece en sus diferentes alocuciones. Muy diferente es la realidad de lo que está ocurriendo en el mercado cambiario. Y eso, obviamente, contribuye a que el abastecimiento y se haga cada vez más cuesta arriba, cada vez más complicado, porque al no acceder a materia prima, al no tener un precio razonable al cual poder comprar materia prima, pues por supuesto los empresarios, los industriales y muchos comerciantes se ven en la necesidad de acudir a un mercado paralelo que sin embargo tampoco podemos acudir abiertamente, porque cuando lleguemos con los productos a nuestros anaqueles, probablemente llegue un sector del SUNDE a decirnos que no lo podemos vender al precio ni siquiera que lo adquirimos, sino al precio que el funcionario quiera. Creo que en este diciembre, a diferencia de los diciembres anteriores, de las temporadas navideñas anteriores, los funcionarios que han venido acosando y persiguiendo a los diferentes comerciantos, sobre todo lo vemos en los centros principales de comercio en cada ciudad del país. Esos inspectores este año no van a encontrar nada que confiscar, nada que obligar a bajar los precios, porque lo que acostumbraba a ser el abastecimiento tradicional para el mes de diciembre, este año no es el mismo, no es igual. No ha llegado nada, no hay pedidos, o sea, la temporada navideña que acostumbrábamos a tener, ahí está. Miremos nuestras calles, miremos como ya hoy, 1 de noviembre, no hay ni siquiera una luz, ni siquiera una decoración navideña que realmente indique que ya estamos en Navidad como acostumbraba a ser en años anteriores. Ahora, la agencia de noticias Reuters ayer publicaba un trabajo especial en el cual, advertía que en Venezuela está pasando algo que ya ocurrió, por ejemplo, en Zimbabue, y es que distintos comercios o tiendas han decidido dolarizar la mercancía. Quisiera su comentario en torno a este tema, porque aunque el gobierno intenta esto del petro, que nadie cree, intenta sacar adelante el tipo de cambio utilizando como referencia el euro, finalmente en el caso venezolano, la referencia sigue siendo el dólar. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. El 80% de las transacciones que se manejan en el hemisferio occidental se manejan en dólares. Es imposible que el gobierno pretenda que nosotros nos ubiquemos en otra tasa, cuando ellos mismos, el petro, por ejemplo, lo están calculando en dólares. Un petro supuestamente cuesta $60, un barril de petróleo, y el barril de petróleo lo estiman en $60. O sea, que seguimos, todo lo que es el comercio de hidrocarburos en el mundo se maneja en dólares, no se maneja en euros, ni en yuanes, ni en rupias. Todo, como te digo, la mayor parte de lo que es el intercambio comercial en el hemisferio occidental es en dólares. Es absurdo este intento, por tanto, del gobierno. Y el que algunos comercios se estén dolarizando o estén manejando precios en dólares es simplemente porque es un poco más estable poder decir, por ejemplo, que determinado producto cuesta $10, por ponerle un precio cualquiera, $10, y digamos mantener ese precio en el tiempo a pesar de la hiperinflación, que estar cambiando como correspondería a la situación tan alta de inflación que estamos viviendo, estar teniendo que cambiar los precios todos los días. Eso es un poco lo que busca algunos comerciantes al resguardarse de esta manera, a pesar de que algunos economistas establecen que hay en Venezuela una inflación en dólares también, puesto que la tasa de cambio de ese mercado paralelo no ha actuado a la misma velocidad en que ha actuado la inflación en general del país. Por lo tanto, los productos sí han aumentado más de precio de lo que puede ser esa tasa de cambio, y cada vez los dólares, al cambiarlo, alcanzan menos, o puedes comprar menos cosas de lo que anteriormente comprábamos.
Otros economistas opinan que lo que estamos yendo es hacia una sinceración de nuestros precios, puesto que el monto promedio de las remesas que se envían a Centroamérica para que una familia más o menos subsista es entre 350 y 400 dólares. Sin embargo, aquí en Venezuela hasta ahora las familias se venían manejando con 100, 150 dólares. Va a ser complicado para esos muchachos, para esas personas, esos venezolanos que han migrado, que con todo el esfuerzo del mundo están tratando de hacerle llegar a sus familias algo de dinero para ayudarlos, enviar mucho más, puesto que muchos de ellos están ganando hasta menos del salario mínimo en los países donde están. Y por supuesto, el enviar más dinero significaría un sacrificio mayor del que ya están haciendo, que es inhumano, la forma en que están viviendo muchos de nuestros compatriotas en otros países, a pesar de la ayuda, a pesar de todo lo que se cacarea en los medios, es de verdad inhumano. Gracias, María Carolina Oscategui, por atendernos, acompañarnos. Presidenta de Consecomercio, expresando opinión acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica y sobre todo lo que está pasando en materia de alimentos en Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Quitando las barreras de aislamiento social del adulto mayor. En la tercera edad, las oportunidades para el compromiso social tienden a ser menos frecuentes debido a factores como la mala salud, la pérdida de seres queridos, la pérdida de roles o responsabilidades y disminución de los ingresos. Por ello, el logro de una mayor conectividad social para las personas mayores aisladas requiere un ambiente de apoyo que ofrezca una gama de opciones para el compromiso, roles significativos y respeto dentro de la comunidad. Ahora, ¿qué hacer para abordar el aislamiento social en las personas mayores? La Agencia de Salud Pública de Canadá propone 2 estrategias generales: apoyo 1 a 1 y sesiones de grupos de apoyo. Lo más efectivo, intervenciones grupales, que cubren una variedad de temas y alientan la expresión de puntos de vista. Además de intervenciones específicas, el compromiso social puede fomentarse a través de programas que despierten la integración del adulto mayor dentro de la comunidad. Clubes de abuelos, ONGs ofrecen en nuestro país alternativas de contacto y vinculación para el adulto mayor. Ahora, varios detalles para reflexionar. Por mejor concebidos que estén los programas para evitar el aislamiento social del adulto mayor, se requiere de facilidades para que las personas salgan de sus casas. En consecuencia, la calidad de los servicios de transporte, incluyendo su frecuencia y uso, deben ser tomados en cuenta. También es necesario contemplar los canales de información que utilizan las personas mayores para que estas iniciativas puedan llegar a sus oídos. La creación de políticas, servicios y estructuras diseñadas para apoyar y permitir el envejecimiento activo y la participación continua en la sociedad siempre serán opuestos al aislamiento social. Si bien conductas de autocuidado como alimentarse balanceadamente, hacer ejercicio, acudir a las consultas con el especialista, controlar el estrés, dormir lo suficiente, tomar las medicinas indicadas por el médico, si es el caso, son factores que impulsan el contacto social. Se requiere de un sistema que apoye con políticas y con hechos al adulto mayor. Mientras tanto, te invito a ver tu contexto inmediato. ¿Qué haces para impulsar el contacto social de tus mayores? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines.
El hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. 482-9750 para su participación. Nos interesa mucho conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Tiene que ver con el sector alimentos de nuestro país, el acceso a los alimentos. La canasta básica familiar en septiembre cerró por encima de 44.000 bolívares soberanos. El salario mínimo está en 1.800. Ustedes me dirán. Y el gobierno insiste con esta política de controles, a pesar de lo que le han dicho los asesores chinos que han llegado a nuestro país. Habrá que ver qué dicen los rusos, pero en todo caso, comentábamos con ustedes hace algunos días la posición de este gobierno que ha prestado buena cantidad de dinero a Venezuela, es que hay que apoyar al sector privado, al menos eso ocurre en China. La pregunta que nos hacíamos es, bueno, ¿el gobierno venezolano va a tirar a la basura el libro azul del expresidente Chávez o incluso el plan de la patria, que es lo que nos ha traído aquí, que habla aquello de socializar los bienes de producción, la transición al socialismo? Asimismo, lo dice el documento. 482-9750 para su participación. Decíamos que la política del Ejecutivo Nacional tiene que ver con el control de precios. Decía el presidente de FEDENAGA que tal y como lo acordó el gobierno, es imposible subsistir con relación al kilo de carne. En una lista de precios acordados se nos habla de una lata de atún a 72 bolívares, un kilo de carne de res a 90 bolívares, un cartón de huevo de 30 unidades a 81 bolívares. La pregunta que yo le haría a nuestros oyentes es, ¿usted consigue los productos a ese precio? A mí me da la impresión que no. El cartón de huevos está costando 600 bolívares, 60 millones de los de antes. Ustedes recordarán aquella decisión del entonces vicepresidente Jorge Arreaza de pedir o decretar que se vendiera un cartón de huevos a 420 bolívares de los de antes, en 2015. Bueno, ya hoy cuesta 60 millones de aquella época. Y ustedes me dirán si consiguen o pueden encontrar un cartón de huevo a 81,50 bolívares, como lo ha establecido el Ejecutivo Nacional. 482-9750 para su participación. Ya me dirá mi equipo internamente algo para seguir desarrollando esta idea sobre el tema de la carne. Escuchaban ustedes a Armando Chacín. La posición del sector es absolutamente clara. Sobre la política no solo de controles, ahora hay que agregar de robo de ganado.
Él en una declaración anterior denunciaba justo la decisión que han puesto en marcha los gobernadores de Barinas, Guárico, Cojedes y Apure de robar ganado, es decir, de pedir a los productores buena parte de lo que ellos producen sin dar nada a cambio. Me dice Jackson, ¿a quién tenemos? Al señor Alberto Sánchez desde La Vega. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo y un abrazo. Abrazo. Con respecto a tu pregunta, ayer el señor Nicolás Maduro dijo que no iban a rectificar absolutamente nada, ya que habló con Raúl Castro y vamos hacia el mar de la felicidad de Cuba, ya que Cuba es el país más feliz del mundo y del planeta, y Venezuela y Cuba estarán siempre unidos. Con respecto al segundo punto, la hiperinflación está acabando con el pueblo venezolano decente. Por eso es la inmensa desplazamiento de las personas que estamos aquí. Lo único que queda es rezarle a Dios, María Alejandra. Un abrazo. Gracias, señor Alberto. Sí, hay que rezarle a Dios, pero también organizarse. Es decir, compartir la idea sobre la necesidad de cambio en nuestro país. Lo hemos dicho varias veces, no estamos condenados a vivir de esta manera. Y este proyecto ideológico que defiende el Ejecutivo Nacional ha fracasado absolutamente en todas partes del mundo donde se ha aplicado. Ana Machado nos llama desde La Vega. Muy buenos días. De la parroquia Altagracia, buenos días. La parroquia Altagracia, adelante, buenos días. Buenos días, María Alejandra, gracias por la oportunidad. Particularmente a mí me tocó la semana pasada, van a ser 8 días que fui al bicentenario de Plaza Venezuela y compré la carne, y la compré porque, bueno, lamentablemente tengo mucho tiempo que no como carne, cobré la pensión, vivo de la pensión, y la carne, adivina, en la cuna de la revolución, 400 y algo de bolívares el kilo. Compré, todavía los tengo en mi nevera, 3 chuleticas, que cociné 3 chuletas de solomo, y todas las personas que la cola era inmensa, porque supuestamente estaban vendiendo carne, y carne regulada, pues. Y bueno, yo oí el comentario en Katia y me trasladé de Katia hasta allá. Y te digo que carísimo, carísimo, carísimo. Entonces no entiendo cómo, siendo ellos, ¿verdad?, los que tienen que estar, como quien dice, dando el ejemplo de lo que dicta el gobierno, mira cómo venden la carne cara, pues. Bueno, eso es todo y gracias. Gracias. Bueno, efectivamente, llama poderosamente la atención que en los precios acordados por el gobierno, publicados en Gaceta, nos hablen de 1 kilo de carne de res a 90 bolívares y en el Bicentenario, como dice nuestro oyente, lo vendan a 400. En fin, lo cual viene a reforzar la idea de nuestro invitado anterior, el presidente de FEDENAGA. Es imposible producir a pérdida en Venezuela y en ninguna parte del mundo. Hasta ahora hacemos una nueva pausa, vamos a publicidad. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Lolo, poquito, pero sabroso,
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo.